buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Hoy estamos a 6 de octubre, jueves 6 de octubre del año 2022. Está acabándose el año y el año está acabando con nosotros. El año no, ¿qué tiene que ver el año? Pues bien, entonces, aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Lo mismo que en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos, en el 34 de Conca. Bienvenidos a este día, que está claro. Está soleado, amanece la mañana del día jueves soleado. Con muchos temas, como siempre, muchos temas importantes que son del interés de todos los ciudadanos de este país y del planeta. Entre ellos uno que es particularmente relevante, en un ratito vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Domingo Rojas Pereira. Pues en el día de ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordó la congelación o la reducción de la oferta petrolera, una reducción de 2 millones de barriles diarios. Eso es con la intención de frenar la caída muy pronunciada, sistemática, que ha venido sufriendo el precio del petróleo a nivel internacional, de haber llegado a 120 y tantos dólares, 130 casi. Se ha ido reduciendo y está ahora mismo a 80 y tanto. Y entonces la OPEP, reunida ayer en Viena, donde está su sede, la sede de la Secretaría General de la OPEP, acordó la OPEP más, el más es porque hay otros miembros, otros países que participan en la organización que no son miembros. Ahí está, por ejemplo, Rusia y otros países que producen petróleo pero no son miembros de la OPEP. Pues ese grupo acordó bajar la oferta, congelar la producción. Hay que entender, bueno, de inmediato Estados Unidos protestó. E incluso el presidente Joe Biden dispuso la liberación de 10 millones de barriles de las reservas de los Estados Unidos, que son reservas sagradas, porque son las llamadas reservas estratégicas, de cientos de millones. Creo que debe andar por, la reserva en este momento debe andar por más de 500 millones de barriles. Es una reserva que si hay un problema que no se puede producir petróleo, Estados Unidos tiene garantizado el abastecimiento de su consumo interno por bastante tiempo. De esa reserva dispuso la liberación de 10 millones de barriles, que es una disposición que solo la puede dar el presidente. ¿Qué quiere impactar Estados Unidos? Esa decisión de la OPEP para contribuir a que se mantenga la tendencia a la baja del precio del petróleo. Es una noticia importante para la República Dominicana. Importante, quiero decir, que se mantuviera la reducción del precio del petróleo. Pero ese frenazo plantea entonces
internamente una situación que obligará al gobierno a mantener el subsidio o a no reducir los precios del petróleo. Hay gente que está esperando que si sigue bajando el precio, que va a reducirse el valor interno de los combustibles, y eso no va a ocurrir. Si hay un frenazo en la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, lo menos malo que puede ocurrir en el país es que se mantenga el subsidio. Ahora bien, la reacción de los Estados Unidos parecería ilógica. Porque si lo que quiere la OPE es mantener más o menos el precio en los niveles que está ahora mismo, parecería bien para los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero, parecería ilógica, pero desde el punto de vista político, sí tiene una lógica que Estados Unidos trate de frenar la reducción de los precios del petróleo. ¿Por qué? Trate de frenar el incremento de los precios. No desde el punto de vista del interés de los consumidores, sino desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque a mayor precio de los combustibles, si bien afecta ligeramente a los consumidores de los Estados Unidos, beneficia de manera directa los ingresos por venta de petróleo y de otros combustibles derivados del petróleo de Rusia. Y ahí viene el meollo de lo geopolítico, del interés geopolítico, más que económico de los Estados Unidos, al protestar por la disposición de la OPE. Porque dicen los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que la OPE, al frenar la reducción de los precios del petróleo, lo que está haciendo es favoreciendo a Rusia para que financie su guerra, que es una especie de apoyo encubierto a Rusia, porque a mayores ingresos por la exportación de su materia prima, más posibilidades tiene Rusia de mantener la financiación de su operación militar en Ucrania. Si se lograse provocar una caída dramática de los precios de los combustibles, los precios del petróleo y sus derivados, entonces asimismo caerían los ingresos de Rusia y tendrían más dificultades para financiar lo que le queda de la guerra, que nadie sabe lo que queda de la guerra, ni siquiera ni los propios rusos ni los ucranianos saben cuándo va a terminar esa guerra. Entonces, en estas decisiones aparentemente económicas, como es el caso de la OPE, subyacen cuestiones de naturaleza política y de geopolítica, como fue la reacción negativa y la protesta y la queja de los Estados Unidos. Entonces hay que entender también a los miembros de la OPE. Son países que tienen una alta dependencia de los precios del petróleo, de la exportación de petróleo, porque muchos de ellos solo tienen el petróleo como fuente principal de sus ingresos. Por ejemplo, varios países árabes
Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, esos países de ahí del Golfo Pérsico, tienen el petróleo como básicamente su fuente de ingreso. No tienen tierra fértil, no producen, no son países industrializados más allá de la industrialización relativa del petróleo. Entonces, si esa es su fuente de ingresos para mantener su población, ellos tienen que proteger esa fuente de ingresos. Porque por encima del interés que tengan de no perjudicar al resto del mundo, está la obligación de ellos proteger su población. Y la única forma de proteger su población es mediante los ingresos que le generan la exportación de petróleo. Ya que ese romanticismo de que los países, la OPEP debería pensar en el impacto negativo que tienen los precios del petróleo en la economía del mundo, es muy bonito, como poesía. Pero la lógica económica y la lógica nacional de esos países es que ellos tienen que garantizar sus ingresos primero que cualquier otra cosa. No ocurre así con otros países exportadores de materia prima, que generalmente las potencias les imponen los precios, le crean unas condiciones que les obligan a fijar los precios o a aceptar los precios que fijan los demandantes de las grandes potencias, porque de lo contrario, esas materias primas no se venderían. Y es lamentable que nosotros, por ejemplo, los que tenemos algunas materias importantes o relativamente importantes, no podemos hacer lo mismo que hace la OPEP. La OPEP tiene una historia justamente en esa dirección. Cuando ven que sus proyecciones de ingresos están amenazadas, se reúnen y toman medidas para evitar esa amenaza. Entonces, no se debe satanizar a quienes están protegiendo sus intereses por encima de los intereses de los demás. No es filantropía, eso es negocio. Y a partir de esa realidad, lo que se tienen que adoptar medidas internas en los países para evitar el mayor impacto negativo de estas disposiciones. Pero insisto que la reacción de Estados Unidos y también de Europa, que como siempre, está de cochero de Estados Unidos, una reacción que tiene un ingrediente altamente político. En Europa, que tiene una situación muy complicada, a partir de todo lo que está ocurriendo con el suministro de gas de Rusia, el sabotaje a los oleoductos y todo esto, los europeos dicen que no estarían en condiciones, o en condiciones no, que no están en disposición de aceptar lo que está disponiendo la OPEP y que van a presionar de alguna manera a Rusia para que mantenga los precios en los niveles en que han venido suministrando de manera muy precaria en los últimos 4 meses de la guerra. ¿Dónde está la complicación de Europa?
Bueno, que Europa ya al 15 de este mes comienza a sentirse el frío y si no tienen el suministro de gas natural, suministro energético garantizado por todas las dificultades que hay, la población europea va a tener serias dificultades en el invierno, que es un invierno bastante crudo, con temperaturas de bajo cero de manera permanente. Si no tienen para la calefacción, entonces van a vivir un invierno muy incierto, muy precario. Y eso parece que no lo están tomando en cuenta los líderes europeos, que en algún momento trataron de conseguir una alternativa al gas ruso, pero eso no es tan fácil, porque conseguir por ejemplo, para Alemania, quien le supla en el espacio de Rusia el 80% de la demanda que tiene Alemania del gas ruso, eso es prácticamente imposible, porque no es como ir a una tienda a comprar zapatos o camisas o alimentos. Es un producto de un suministro muy difícil, porque hay que hacer la infraestructura para ello. Y ahí que los líderes europeos tengan una situación muy difícil frente a sus poblaciones. Cuando tengan el frío en 3 o 4 grados bajo cero y la calefacción no encienda, van a satanizar a los líderes europeos. Y la única forma de liberarse en Europa de los gobiernos es mediante las elecciones. Y de seguro le van a pasar factura en el momento que tengan que pasarle factura. En el momento que se convoquen elecciones, esos pueblos van a decir: usted no defendió los intereses colectivos, los intereses de la gente, por lo tanto, váyase para su casa, vaya a buscar un empleo en el Departamento de Estado o en la OTAN, pero ya usted no va a seguir siendo ni jefe de gobierno, ni primer ministro, ni canciller, porque usted no pensó en los intereses de la población. Vamos a la pausa, venimos de inmediato. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. ¿Cómo somos?
¿Y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. TV, televisión para todos. Aquí en Geopolítica seguimos y estamos ya en compañía de nuestro amigo, el doctor Domingo Rojas y Pereira, con quien vamos a hablar. Dejamos una conversación trunca el otro día. Calimocho. Calimocho, sí. Buenos días. Hablábamos de la importancia del comercio. Domingo es presidente de la Cámara de Comercio Electrónico de la República Dominicana. Es importante ese sector por lo que viene significando en términos del impacto económico que tiene la inserción digital que está teniendo la población dominicana. ¿Qué es la Cámara de Comercio Electrónico y quiénes las integran? Mira, la Cámara de Comercio Electrónico es una institución que se creó en el año 2001 con la intención, vieja ya. Sí, con la intención de aglutinar todo el sector de la República Dominicana que tiene que ver con el comercio electrónico. Pero, por una serie de circunstancias que en el país no había los niveles de penetración de Internet, etcétera, desde hace unos 5 años, desde 2018, hemos venido accionando. Y como te decía en el encuentro anterior, la pandemia obviamente le dio un impulso muy grande en el país al comercio electrónico porque muchos negocios, empresas que no estaban haciendo comercio electrónico, o sea, que no tenían portales web con los servicios o los bienes que ellos vendían de forma física para venderlo online, la pandemia aceleró eso y tuvieron que ponerse al día por el asunto del enclaustramiento, del encierro. Entonces, eso hizo, y te comentaba anteriormente, que el comercio electrónico en el país se disparara más de un 400% luego del año 2020. Y eso ha permitido... Internamente, claro. Y eso ha permitido... Externamente siempre hubo un flujo importante, porque como el TLC permite y tiene contemplado la exención de los $200, la gente siempre compraba fuera del país y traía sus mercancías a través de un courier, y eso siempre fue la parte que se conocía aquí del comercio electrónico. Ahora, internamente eran muy pocas las empresas que hasta ese momento tenían su inventario online, y eso ha mejorado mucho a raíz de la pandemia y le ha dado un relanzamiento al sector. Se hacen compras de supermercados, por ejemplo, Claro, tiendas tienen, claro. Las mismas farmacias. Entra ahí, pone ahí un pollo, dos libras de arroz y te la llevan. Claro. ¿Sabes cuántos negocios ofrecían ese servicio antes de la pandemia en el país? Uno solo. Y ahora todas las grandes cadenas de supermercados y hasta las empresas medianas tienen sus portales web. Y tú puedes comprar, hacer la compra de tu casa o la de tu oficina, lo que sea, vía online. Sí. Lo que te economiza mucho tiempo y también te ahorra dinero porque tú no tienes que transportarte de manera física la movilidad. al lugar. Sí. En términos monetarios, ¿cuál es la cuantificación? Las cifras que hay de comercio electrónico actualmente son las que se lleva trimestralmente el Banco Central. Lamentablemente... ¿Está segmentado? Exacto. Lamentablemente, hasta el momento, a nivel interno, no hay cifras confiables. Yo, en ese sentido, le hago un llamado a la Oficina Nacional de Estadística, ahora que vamos a celebrar el Censo Nacional de Población y Familia, y que también se va a hacer un censo que tiene que ver con asuntos de las tecnologías de la comunicación y la información, que se lleven también las estadísticas del comercio electrónico a nivel interno, porque si bien
No todas van a ser estadísticas oficiales, porque no todas van a ser generadas por el sector público, pero es un tema importante que el Estado dominicano debe conocer, incluso hasta para fines de contribución tributaria. Bueno, las estadísticas deben ser de carácter general, no privado ni público. Son Claro. estadísticas nacionales. Claro que sí. Entonces, a nivel del comercio electrónico que se hace a nivel externo, a nivel internacional, o sea, las compras que hacemos los dominicanos fuera, antes de la pandemia había un volumen de unos 1.500 millones de pesos. Luego de la pandemia eso se disparó y las últimas estadísticas que conocemos del Banco Central dicen que en el año pasado, el 2021, hubo alrededor de 5.000 millones de pesos a nivel externo. Operaciones de $200, pero... Claro, pero se hacen muchas operaciones, compras de menos de $200. Sí. Y se hacen algunas de más de $200. Pero esas pagan impuestos. Pero esas pagan impuestos, pero tú tienes, Arancel, tú tienes la ventaja de que si, por ejemplo, tú necesitas un repuesto, para poner un ejemplo, para tu vehículo, y esa pieza te cuesta en el mercado interno, qué sé yo, 1.000 pesos, y tú pagando los impuestos y trayéndola afuera, te va a costar 700, pues tú lo haces. Es algo muy conveniente. La aduana aplica el arancel después de los $200. Después de los $200, claro. Exento los $200. Claro. 210, entonces le aplica a $10. Lo aplica, exacto. A partir de los $200 le aplica el arancel. Hubo un momento en que, por lo menos dos de los anteriores directores de aduanas trataron de revertir eso. Sí, nosotros, no sé si tú recuerdas que en el gobierno, en la gestión del señor, el primer director de aduanas de Danilo Medina, El ingeniero Fernando Fernández. Sí. La Cámara de Comercio Electrónico junto con otras dos instituciones, a raíz de esa situación, tuvimos que incoar ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo que obtuvimos ganancia de causa y se restablecieron que se había eliminado los $200 exentos, porque eso es una disposición que está contenida en el TLC y no podía ser modificada por una ley interna. Sí, porque eso, además de llevarlo al Tribunal Superior Administrativo, podía generar que cualquiera de los países miembros del TLC llevara fuera a la OMC a OMC. reclamar, claro, una salvaguarda. Sí. Claro. O sea, que eso es muy delicado. La cultura de la compra por internet ha ido, obviamente, van en correspondencia con el incremento De las transacciones. de las transacciones. O sea, Sí. que la gente sí se está involucrando Sí. cada día más. Y hay un aspecto importante que era lo que habíamos estudiado en la Cámara, que más tenía trabado el comercio electrónico, es lo siguiente: la falta de confianza en la seguridad. Eso ha mejorado mucho porque al empresas reconocidas del país ya tener sus servicios online, pues eso le ha dado confianza al consumidor de poder, llevándose del nombre y de la reputación de los negocios, poner sus datos para poder hacer una compra. Ahora bien, eso puede mejorar mucho siempre y cuando instituciones como por ejemplo el Impostdom, Instituto Postal Dominicano, nosotros aspiramos y se lo sugerimos al pasado director, que se convierta en el courier local del país de comercio electrónico. No, Tú tienes que países como Nicaragua, por ejemplo. No relajo. El correo de Nicaragua es el courier interno de Nicaragua. Si yo compro algo, por ejemplo, en Higüey y lo tengo que transportar a través del país a Santiago, porque yo vivo en Santiago, el correo de Nicaragua es que me hace las funciones de courier. Y entonces el Impostdom, que es una institución que tiene estructuras en municipios que tú ni te imaginas, a nivel nacional. Pero tiene una estructura ahí sin funcionalidad. Exacto. Pudiera convertirse, eso es lo que aspiramos, pudiera convertirse en el courier local, y eso le va a generar ingresos internamente al Impostdom, siempre y cuando se brinde un servicio obviamente de calidad, Claro. y a un precio competitivo. Tú eres muy amigo del presidente. ¿De la República? Sí. Claro que sí, claro. Dile que me nombren en impuesto. Usted arregla eso, usted lo pone en función. Claro.
Voy a hacer esa sugerencia. No, relaje, es una broma, es una broma. No quiero meterme con Modesto. Ah, no, ya Modesto no está. No, esto no está ahí, está una señora. No, lo que pasa es que yo conozco a Modesto porque eso era de él. Sí, claro. No, la señora no está ahí tampoco, la señora estaba de Interina. interina. Sí. Ah, ok, bueno, mira todos los cambios que han habido. Ya tú sabes. Pero a quien esté le sugerimos eso porque si en otros países de nuestro continente, por ejemplo Nicaragua, es así, yo creo que eso sería una fuente de ingresos para el Impostón. Claro. Y sería también darle un buen servicio a nivel local, un soporte grande a lo que están haciendo comercio electrónico a nivel interno. Y darle la categoría que tiene el correo en los Estados Unidos. Claro. Esa es la institución más confiable. Y más respetada. Por encima de la Casa Blanca. Claro que sí. Claro que sí. El correo. Sí. Tanto así que la gente confía en mandar un cheque por ahí, Claro. todo. Claro que sí. Porque va a llegar. Va a llegar y va a llegar seguro. Y la violación Es una violación es federal. una violación federal. Claro, una ley federal. Exactamente. Mira, Domingo, todas estas conversaciones son interesantes. Pero mira, tú hablas de la confianza de los usuarios en la plataforma. Y las plataformas que están más en boga son las que sirven comida y cosas. Que también se usan para compra de bienes, que no sea comida. Sí, claro. Por ejemplo, tiendas que son, para no mencionar un nombre, por departamento, que incluyen todo. Tú puedes comprar cualquier bien a través de ellas, no necesariamente comida. Tú puedes comprar un artículo de higiene personal, puedes comprar una prenda de vestir, etcétera, calzado, etcétera. En las plataformas internacionales que hay aquí. Nacionales, sí, claro. Las internacionales. Claro que sí. A nivel internacional y a nivel local también lo puedes hacer. El Pedido Ya y las otras que son. No, pero esas son plataformas de envío, de delivery. Yo te hablo de las grandes tiendas, por ejemplo, para poner un... Pero se puede comprar a través de esa plataforma. Exactamente, claro. Y las tiendas También. envían. Sí, esto te decía. Hay algunas que no, hay algunas que tú compras, por ejemplo, algunos supermercados, y tú tienes que pasar a recoger la mercancía. Es lo mismo que tú haces Pero es un avance, porque antes no tenían nada. Sí. Es un avance. Antes de la pandemia tú no podías comprar de otra forma que no fuera de manera física, trasladándote a la tienda física. Ahora bien, y hay otras que sí te ofrecen el servicio completo de que tú compras cualquier cosa y te la llevan a tu domicilio, a tu dirección. Por eso que abogamos porque el Impostón asume ese rol de courier a nivel interno, porque tenemos muy buenos courier a nivel internacional. Cualquier mercancía que tú compres en una plataforma en Estados Unidos o en China, en Alibaba, por ejemplo, tú la traes perfectamente aquí al país vía un courier internacional. Eso no hay dudas. Ahora bien, a nivel interno necesitamos un courier y lo ideal sería lo ideal, no necesariamente tiene que ser así, que fuera el Impostón que asumiera esa función. Porque además es un renglón de ingresos importantísimo. Importante, claro, para la institución y para el Estado. Sí. Claro. Produciría mucha ganancia el Impostón y también los consumidores se beneficiarían de que se le ofrece un precio que no tenga ese matiz tan comercial como los courier privados. Es correcto. Pasando a otro tema, tú eres abogado de los tribunales de la República. ¿Cómo anda después de la virtualidad? Hubo muchos problemas con la virtualidad judicial, incluso hubo demandas porque eso no estaba regulado y naturalmente no podía estar regulado porque nunca había ocurrido una pandemia como con la que todavía estamos lidiando. Claro. Pero ya los tribunales están normalizados ya. Sí, mira, por suerte ya el Congreso Nacional aprobó la ley que tuvo a bien someter la Suprema Corte de Justicia, regulando todo lo que tiene que ver con la virtualidad, de las audiencias, todo. Esa ley fue aprobada ya hace unos 2 meses y la Suprema Corte de Justicia también elaboró un reglamento que va a regir esa actividad. Nosotros creemos que eso es un paso de avance porque la pandemia demostró que en muchas materias como derecho civil, laboral,
el mismo derecho inmobiliario, no es necesario que ni las partes ni los abogados se trasladen de manera física al tribunal para que un caso se conozca, sea instruido y luego sea fallado por el juez, sino que las tecnologías le da la facilidad a las partes y al Poder Judicial de poder accionar por esa vía y que recibir su decisión del tribunal y que el proceso sea todo vía online. Entonces ya eso se reglamentó. Porque esa materia no hay mucho debate. No que no hay mucho debate, sino que no tienen la inmediatez que tiene el derecho penal, de que tiene que estar presente el inculpado, las partes acusadoras, la parte o el actor civil que busca cualquier resarcimiento. Entonces ya el derecho penal es otro ámbito. Ahora, en esa materia que es un derecho más escrito que oral, porque el derecho civil, el laboral y el inmobiliario son derechos escritos. La prueba por excelencia es escrita. Entonces ahí hay un área que sí puede ser llevado a través de la virtualidad y eso economiza muchos recursos y mucho tiempo y mucho dinero a las partes y a los abogados, porque tú te imaginas que yo tengo una audiencia en San Juan de la Maguana y tenga que trasladarme de aquí de Santo Domingo ya, y yo la puedo hacer virtualmente. Bueno, si tú fueras a San Juan de la Maguana y ese día pasara la audiencia, no tendría problema. Pero el asunto es que la instrucción del proceso lleva varias audiencias. Exactamente. Casi siempre. Entonces eso va a economizar muchos recursos a las partes, mucho trabajo a los abogados y va a hacer, yo creo, la justicia más expedita y que este asunto de la mora judicial de que hablaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia se aligere un poco porque le va a hacer la vida también más fácil a los jueces. Y la mora judicial, que no es otra cosa que cuchumil expedientes durante acumulados, 20 años ahí. Acumulados. Ha ido fluyendo eso para terminar con la mora judicial. Vi ese pronunciamiento que te citaba del presidente de la Suprema Corte de Justicia. De pronunciamiento a una realidad. No, claro. Vi ese pronunciamiento y yo creo que la pandemia dio una buena oportunidad a los jueces para salir un tanto de esa mora. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron más de un año que no tenían que ir de manera física al tribunal. Las audiencias que se celebraban en un 99.9% eran virtuales y eso te daba a ti el tiempo que tal vez no tiene un juez en el día a día de tú poder concentrarte en fallar casos que tú tuvieras pendientes. Sí. Yo espero que se haya avanzado en ese sentido, en ese periodo. De todas formas, vi que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que tiene un plan que va a poner en ejecución cuando entre en vigencia también el asunto de las audiencias virtuales para que los tribunales se pongan al día. Y eso es importante porque una justicia que es retrasada muchas veces no se convierte en justicia, se convierte en un daño a la parte que pide justicia. Una negación de derechos. Claro que sí. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, en ese mismo ámbito, la mora judicial obedece a diferentes situaciones, pero también no puede haber entre esas situaciones, un importante ingrediente de negligencia de los jueces, o no negligencia, sino falta de concentrarse en su trabajo y dejan acumular expedientes ahí sin darse cuenta que están afectando los derechos de los judiciables o de las partes. ¿A qué obedece la mora judicial en sentido general? Venimos ahora a seguir conversando con el doctor Domingo Rojas Pereira. TV, televisión para todos. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos.
No quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú, primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. 14 TV, televisión para todos. Domingo, te preguntaba a qué obedece la llamada mora judicial, si hay vagancia de los jueces, dificultades materiales. ¿Cuáles son las...? Mira, a nuestro entender hay tres factores que inciden en la mora judicial históricamente en este país. Número uno, tú sabes que muchos legisladores, el tema número uno es muchas veces la mala distribución de los tribunales. Tú sabes que muchos legisladores, diputados, senadores, por hacerse graciosos con sus comunidades, dicen, bueno, vamos a someter un proyecto de ley para que esta sesión o este distrito municipal o este paraje sea elevado a categoría de municipio. Ya eso implica, desde que se crea un municipio, que tiene que haber obligatoriamente un juzgado de paz. Sí. Ahí. Un juez de paz, un fiscalizador. Claro. Y a veces no hay ni uno ni el otro. Exacto. Entonces tú te das con casos tan penosos como, por ejemplo, Polo Barahona, que es un municipio. Cuando yo fui juez, el juzgado de paz de Polo Barahona conocía 7 casos mensuales. Bueno, y ahí había un juez de paz. Pero es posible que no hubieran conflictos. Sí. Había un juez de paz, había también un fiscalizador y había alguacil de estrado, había un personal, sí, algún asistente o algún auxiliar o secretario, ¿verdad? Haciendo nada. Haciendo nada. Entonces tú tenías el juzgado de paz del municipio cabecera de la provincia de Barahona sobrecargado, sobre todo por asuntos de pensiones alimentarias y casos civiles de cobro de peso, de salud, etc. Entonces, hay una mala distribución de los tribunales. Y yo siempre, llamado de simple policía, como lo decían antes. Exactamente. Y yo siempre he abogado porque se aprueba una ley, que creo que en ese sentido la Suprema Corte de Justicia en sus diferentes gestiones, no solamente en esta, ha fallado, en que se le dé la facultad a la Suprema, al Pleno de la Suprema, de que una vez se cree un tribunal por una ley del Congreso Nacional, la Suprema pueda, ese tribunal, moverlo o no. ¿Por qué? Porque si en Polo Barahona se conocen 7 casos y hay un juez, hay un fiscalizador y, como te decía, todo el personal que implica un tribunal, y en el municipio cabecera o en Cabral, por ejemplo, Cabral, que hay mucho conflicto también. Exacto, hay más trabajo, pues ese juez puede trasladarse 3 días a Cabral y ser un segundo juez de paz para descongestionar esa jurisdicción e ir 2 veces a Polo a conocer los 7 casos que se producen al mes o tal vez una vez a la semana. Entonces eso hace que muchas veces hay muchos tribunales que no hacen nada, o sobre todo juzgados de paz, y hay otros que están súper ultra sobrecargados. Pero mira, Domingo, ¿y tú planteaste eso alguna vez a alguien lo planteé varias veces públicamente, incluso siendo juez. Otra cosa es la siguiente también. Los legisladores, generalmente, cuando le dan atribuciones a los tribunales, todo lo concentran en los tribunales de primera instancia. ¿Qué hace, por ejemplo, una Cámara Civil, que es un tribunal, y comercial, que es un tribunal de primera instancia, conociendo una demanda en cobro de dinero de menos de 5 millones de pesos? Cuando en cada municipio
de este país un juzgado de paz. ¿Por qué no le damos esa competencia a los juzgados de paz? Para que la Cámara Civil de primera instancia se concentre en los casos que realmente son importantes. Entonces, eso conlleva una mala distribución de las atribuciones de los tribunales y eso hace que haya una sobreconcentración en los tribunales de primera instancia en todas las materias, en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia inmobiliaria, etcétera, en materia de todas. Y eso también es un factor importante, porque no es lo mismo un juez de primera instancia que le entren al mes 300, 400 casos que un juzgado de paz que le entren 4, 5, 10, 20 al mes. Pero un juzgado de paz no puede conocer un homicidio. No, yo no he hablado de homicidio, estoy hablando de casos minúsculos que, por ejemplo, en materia civil... riña y tonterías exactamente, así. Y en materia civil, sobre todo, demandas en daño y perjuicio que sean menos de 5 millones de pesos y en cobro de dinero, que se le dé esa atribución al juzgado de paz y se descongestione el tribunal de primera instancia. Otro factor es, obviamente, el factor de recursos. Tú tienes un poder judicial que se aprobó de hace más de 15 años, una ley que hay que darle el 2.61, creo, del presupuesto nacional. Y nunca le han dado y eso. nunca se le ha dado. Entonces, tú vas siempre a tener ese poder del Estado con esa excusa, entre comillas, bueno, porque tú no me das a mí lo que dice la ley, nunca me lo ha dado, yo nunca he manejado esos recursos. Entonces, ¿cómo puedo satisfacer todas las necesidades del sistema? Y en tercer lugar, entonces ya viene el factor humano ahí, el juez, el personal de apoyo, que muchas veces es insuficiente, y también, ¿por qué no hay que decirlo? Y muchos jueces que no son lo suficientemente diligentes o trabajadores para tener su tribunal al día. Y el Poder Judicial no puede generar recursos porque no puede correr por las audiencias, porque la Constitución lo prohíbe. La justicia es gratuita, ágil, ¿y cuál es la otra? Son 3. Expedita, gratuita y ágil. No puede cobrar una sentencia de ¿cuánto? No, claro. 5,000 pesos. No puede hacer eso. Aunque eso es relativo. ¿Por qué? Porque para tú tener acceso a la justicia, si tú vas a fijar una audiencia y tú no llevas el impuesto que lleva esa instancia, no te la fijan. Es un aspecto muy relativo que yo siempre he discutido. Pero el impuesto es para DGI. Claro, pero si tú no lo llevas, no tienes acceso a la justicia. El que el juez no te cobre, ni nadie del personal para impartir justicia, perfecto. Pero tú me estás limitando a mí el acceso con la carga tributaria que tú le estás poniendo. Pues entonces eso de gratuito no es tan... No esto es muy relativo. Yo siempre discutí eso a lo interno. Yo decía, ok, los jueces no pueden cobrar. Ningún servicio se puede cobrar de manera directa, pero hay una carga impositiva. Si a mí me dan una sentencia, por ejemplo, en materia civil, de una demanda en daños y perjuicios, y yo no pago el impuesto que lleva el monto de la condenación a que me favorecieron, yo no puedo retirar la sentencia y no puedo ejercer ese derecho que ya me dieron ganancia de causa. O sea, es algo muy relativo, ¿eh? Sí. Y el Poder Judicial es una de las instituciones del Estado que más dinero recauda en cuanto a impuestos. Tiene impuestos por todos lados. ¿Dónde? Bueno, tú tienes impuestos de sellos que tienen que acompañar a cualquier instancia que tú eleves. Se paga también un impuesto, como te dije, a las condenaciones cuando son montos en daños y perjuicios, se paga un porcentaje que eso está determinado en la ley. Y así hay una serie de cosas que producen en la jurisdicción inmobiliaria. Cualquier transferencia de un inmueble, esa es la fuente principal. Tú tienes que pagar impuestos. Esa es la fuente principal de ingreso del Poder Judicial. Claro, claro. Entonces yo creo que los gobiernos deben quitarle esa excusa, entre comillas, al Poder Judicial y darle ya lo que dice la ley. Y si no se le iba a dar lo que dice la ley, pues entonces ¿para qué se aprobó la ley? Para que el Congreso Nacional apruebe una ley diciendo que el mínimo que debe recibir ese poder del Estado es 2.61% del presupuesto nacional. O sea que esos son enunciados. Lo único que se cumple aquí porque la UAS hay una ley que dice que tiene que recibir el 5% del presupuesto. ¿Cuánto le dan? El 2%. Si acaso. Si acaso. O sea, todas son teorías. Pero mira, así como teoría, esa es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Claro. Porque el subdesarrollo no es un asunto material, es mental. Entonces, mientras tengamos poder del Estado actuando así, aprobando leyes a diestra y siniestra para que no se cumplan, entonces no nos vamos a desarrollar como país. Es correcto. Ni como sociedad.
El país ha crecido, bueno, en todos los órdenes. Y han crecido así también los tribunales para descongestionar todos estos... No necesariamente, no. Los tribunales han crecido por un asunto, por lo que te decía, por la politiquería y en la demagogia barata y el populismo de muchos legisladores que sin ton ni son viven creando demarcaciones. Entonces, no hay un plan estratégico que diga eso. No lo hay ni lo ha habido. Por ejemplo, los tribunales del Distrito Nacional se descargaron un poco porque se creó una provincia que se llama Provincia de Santo Domingo. Y cada municipio de esa provincia, en todas las materias, tiene que tener tribunales. Ahora, la provincia de Santo Domingo fue dividida en dos y se creó la provincia Matías Ramón Mella. No, esos tribunales se amenaza con eso. Bueno, se descargarían si se crea esa provincia. Y así, por una serie de creaciones, pero sin ningún criterio, ni gerencial, ni metódico, ningún criterio, demarcaciones que se van creando en el país, que muchas veces entonces tú te encuentras que en tal municipio hay un juzgado de paz que se creó hace 10 años, pero la Suprema no lo ha podido poner a funcionar porque no tiene los recursos económicos para alquilar un local o comprar un local, para pagarle un mes personal y todo lo que eso implica. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial. Es una irresponsabilidad. Mayúscula, pero eso hay que atribuírselo a la clase política, no a los jueces, porque la clase política es la que tiene el control del Congreso Nacional cada 4 años. Entonces, si los legisladores siguen esa carrera de proponer creación de demarcaciones de manera irresponsable, ese populismo barato, entonces no entiendo cómo va a ser la cosa. Sí, tendremos yo una vez dije que yo proponía que se creara, que cada barrio del país fuera una provincia de Gascue. Sí, porque por el camino que vamos, un país con un territorio tan pequeño, y tú tienes, por ejemplo, países como Colombia, que son países que tienen millones de kilómetros cuadrados y tienen 14 departamentos, 15 departamentos, que es equivalente a una provincia. Y entonces este país tan pequeño, cada día más demarcaciones. Con 32 y aspiraciones a 10 más. Exactamente. Y 200 y tantos municipios. 258 y 300 y pico de distritos municipales. Así no se puede. Un relajo. No. Un relajo. ¿Por qué a los ayuntamientos también no se le ha dado lo que dice la ley? Por lo mismo. Porque desbordan el presupuesto. Por lo mismo. Sí. ¿No es un 8%? ¿Qué hay que darle a los ayuntamientos? Un 10. ¿Un 10? 10. Bueno, entonces. ¿Cuánto le dan actualmente? Un 6.5. Lo que el gobierno, el presidente quiere. Ah, bueno. Entonces, eso es. Cuando le interesa que le suelte unos pesos a un distrito municipal o a un municipio, porque hay un interés político. Nada más. Lamentablemente, entonces así no podemos avanzar. Sin planificación, ninguna sociedad, ningún país avanza. Porque el gobierno está atado con esto de los porcentajes, que no lo va a poder cumplir ninguno, el 4%, porque como dije, hay una presión permanente. Claro. Y el único que cumple es ese. Después el resto, esos son papeles que se envuelven y se tiran al zafacón. Tú sabías que decía el escritor colombiano José María Vargas Vila que en América Latina las constituciones son leyes que se votan cada cierto tiempo para ser violadas todos los días. Todos los días, sí. Esa es nuestra realidad. Y el general Cipriano Castro en Venezuela, que decía, la constitución da para todo. Claro. Depende de quién esté dirigiendo. Exactamente. O hacerlo con la constitución lo que le dé la gana. Claro. Gracias, Domingo. Se terminó el tiempo. Hasta mañana.